Buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, la Cámara de Comercio Hondureña Americana, es un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar. ¿Cómo preparar a tu empresa para una auditoría fiscal? El cual realizamos en alianza estratégica con Lexincorp. Agradecemos a todos los participantes que están conectados. Esperemos que este importante webinar sea de muchísimo provecho y que logremos evacuar sus objetivos. A todos los participantes durante la presentación, si tienen preguntas, pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas en la plataforma para hacernos llegar las preguntas y al final de la presentación reservamos un tiempo para evacuarlas. Adicionalmente, les compartiremos la presentación y el enlace de YouTube de la conferencia posteriormente. Recordemos que preparar sus empresas para una auditoría fiscal es crucial para garantizar que todo esté en orden y cumpla con las regulaciones fiscales. Es por ello que el objetivo de esta conferencia es proporcionarles los conocimientos básicos en términos legales tributarios que les serán útiles ante una posible revisión fiscal o aduanera de cualquier tipo. Eh, Estén preparados y puedan reducir el riesgo de interposición de ajustes y sanciones. Esto a través de la explicación de forma general de las obligaciones y derechos de los obligados tributarios, los procedimientos de verificación tributaria aduanera y los procedimientos administrativos de impugnación establecidos en el Código Tributario, Decreto 170-2016. Para cumplir con dicho objetivo, contamos con la participación de una distinguida profesional y especialista en la materia, a quien agradecemos con la participación de a quien agradecemos por dedicarnos su valioso tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos sobre los siguientes temas: Código tributario, introducción, régimen tributario hondureño, marco legal, principios, obligaciones formales y materias, cumplimiento fiscal general, procesos administrativos de revisión, revisiones de escritorio y auditorías integrales y recursos legales, medios de impugnación, notificaciones y plazos. Para dar inicio con la agenda de hoy, tenemos también, les compartiremos una breve reseña de nuestra conferencista. Se trata de la abogada Jennifer Villamil, asociada de Lexincorp. Jennifer Villamil cuenta con más de 7 años de experiencia en materia administrativa, tributaria, aduanera y mercantil. Tiene experiencia especializada en el área tributaria, específicamente en exoneraciones de impuestos y franquicias aduaneras, controversias fiscales, administrativas, así como en procesos de auditorías y valoraciones tributarias, eh, litigios tributarios y aduaneros y todo tipo de solicitudes, autorizaciones y notificaciones de carácter fiscal, aduanero y municipal. Ha participado en proyectos de construcción, de constitución, fusión y absorción de cierre y modificaciones o cambios en sociedades mercantiles, análisis de estructuras corporativas, así como de estructura y revisión de contratos y asesoría fiscal legal en todas las áreas. Ha participado en la constitución, seguimiento y puesta en marcha de proyectos en el sector de energía renovable, alianza público-privada, proyectos de inversión nacional y proyectos de desarrollo agrícola. Sin más, a continuación le cedo la palabra a la abogada Yamil para dar inicio a la conferencia. Adelante, abogada. Listo, bueno, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Pues ya lo mencionó la abogada Sofía, mi nombre es Jennifer Villamil y pues voy a estar impartiendo lo que es el webinar de cómo preparar a tu empresa para una auditoría fiscal. En estos momentos voy a compartir la presentación. Ok, iniciamos. Bueno, ¿cómo preparar a tu empresa para una auditoría fiscal o aduanera? Es importante, ¿verdad?, que iniciemos recordando que una auditoría fiscal o una revisión fiscal y aduanera es el proceso mediante el cual la administración tributaria y aduanera, valga la redundancia, nos verifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el cumplimiento de las obligaciones fiscales formales y materiales. ¿Qué significa? Que el objetivo principal es determinar el correcto cumplimiento y la interposición de los ajustes que podrían mediar en el procedimiento, ¿verdad? La agenda que tenemos hoy, pues básicamente el webinar se divide en 4 fases. La fase número 1, que es
conocimientos generales del Código Tributario, básicamente como un repaso, ¿verdad? De qué es el régimen tributario, el sistema tributario nacional, el marco legal, perdón, aplicable, donde se le otorgan las facultades a los auditores de la Administración Tributaria de Aduanera para realizar las revisiones y donde se establecen, ¿verdad?, los derechos que tenemos como obligados tributarios, los procedimientos de cómo ellos van a actuar y los procedimientos de cómo nosotros vamos a responder o los pasos que tenemos que seguir dentro de un procedimiento de verificación, ¿verdad? Hasta llegar a la etapa de agotar la vía administrativa. La segunda fase básicamente es el tema de las obligaciones formales y materiales y el cumplimiento fiscal general. Es importante, ¿por qué? Porque básicamente la preparación para una auditoría fiscal se centra o se focaliza principalmente en el comportamiento que yo voy a tener como contribuyente ante la administración tributaria en el desarrollo de mi actividad comercial. Claramente va a depender del rubro de mi giro comercial, si yo estoy sujeto a un régimen especial, si yo estoy sujeto a una ley que me ha dado beneficios fiscales, exoneraciones, entonces todo, todo se engloba, ¿verdad? En cuál va a ser o cómo es mi comportamiento en mi día a día, en mi operación comercial normal frente al sistema tributario, es decir, si estoy cumpliendo con mis obligaciones formales y materiales. ¿Por qué? Porque al momento de cumplirlas de forma preventiva, me voy a evitar o voy a menguar un riesgo de una interposición de un ajuste en una verificación, ya sea una verificación de escritorio o una auditoría integral que las vamos a estar tratando, ¿verdad? Y justamente de eso es la fase 3. Vamos a hablar de los procedimientos administrativos de revisión ya establecidos en el Código Tributario, ¿verdad? Aplicables para impuestos internos, que sabemos que quien es la institución encargada para tener todo el control y la recaudación de impuestos internos es el Servicio de Administración de Rentas, SAR, y para todo el tema de impuestos aduaneros es la Administración Aduanera de Honduras, ¿verdad? Que forman parte integral de la administración tributaria en nuestro país y la Secretaría de Estado de Finanzas como un superior jerárquico, pues ya que revisa los procedimientos o los actos administrativos que estas instituciones emiten, ¿verdad? Entonces, esa sería la fase 3. Vamos a conocer a detalle cada uno de los procedimientos y ya la fase 4 entraríamos en lo que son los procedimientos de impugnación, los famosos recursos legales. ¿Cuáles son las instancias que tenemos como obligado tributario para poder reclamar o para poder tratar de desvanecer un reclamo o un ajuste que la administración ya propiamente lo ha dictaminado mediante una resolución? Entonces, de eso básicamente se versa lo que es la preparación para una auditoría fiscal, desde la parte preventiva hacia el cumplimiento de obligaciones, ya estando dentro de un proceso de revisión, y la parte posterior, que es los recursos legales que yo tengo para poder continuar ejerciendo mis derechos, ¿verdad? Para no tener una resolución firme y tener que proceder con un pago que probablemente un ajuste sea interpuesto por temas interpretativos, un ajuste sea interpuesto tal vez porque no se entendió la operativa o porque en efecto no cumplí con mis obligaciones fiscales, ¿verdad? Entonces, iniciando, importante recordar los principios del sistema tributario establecidos en nuestra Constitución de la República. La primera fase es algo básico, ¿verdad? Solo es como un tema de recordatorio. Los principios son los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente. ¿Por qué es importante recalcar los principios? Porque tanto las actuaciones de la administración se tienen que apegar a esos principios, así como no solo la coordinación de la comisión auditora, perdón, que es quien va a revisar, sino de toda la administración pública en donde yo pueda ejercer mis derechos. Entonces, esos son los principios fundamentales y la norma constitucional en la que prima, ¿verdad? En la ejecución de todos estos procesos. El ámbito de aplicación en el sistema tributario nacional, pues Honduras, con entrada en vigencia del decreto 170-2016, se rige por un principio de territorialidad, que significa que los ingresos que vamos a tomar en cuenta son los de fuente hondureña, es decir, lo que se genera dentro del territorio nacional. Eso es muy importante, ¿verdad? Saberlo, si bien yo creo que la mayoría ya no podemos llamarle código nuevo porque ya tenemos más de 7 años casi cumplimos con el código. Sin embargo, siempre es bueno recalcarlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la legislación nacional hay ciertas ambigüedades. Entonces,
poniendo un ejemplo, tenemos un principio de territorialidad en el Código Tributario que es superior jerárquico y tenemos una ley de impuestos sobre la renta que todavía, la disposición no fue derogada de forma expresa, que me dice que tengo una renta mundial. Entonces, es importante que entendamos que ya con el Código Tributario solo nos van a tomar los ingresos que se perciben de fuentes hondureñas y esto es la ley, pues si el Código Tributario está por sobre, aunque no hubo una derogatoria expresa, pues ya con la jerarquía normativa entendemos que es lo que el Código Tributario manda. Entonces, eso básico, la jerarquía normativa, la Constitución de la República, por eso comenzamos con tema de principios, los tratados o convenios internacionales en materia tributaria de aduanera, muy importante el tema de jerarquía, ¿por qué? Porque un ejemplo, en tema de aduanas, las normas adjetivas y las normas sustantivas para el desarrollo de mi compañía en un ámbito aduanero, en un régimen especial aduanero, van a estar normadas o están normadas, ¿verdad? Por el Código Aduanero Centroamericano Uniforme, que es el CAUCA, y su reglamento y el RECAUCA, ¿verdad? Entonces entendemos que para estos procedimientos, para estas obligaciones aduaneras, está el tratado internacional, entonces esto tiene ya tiene las disposiciones específicas para poder, para hacer el cumplimiento debido de mis obligaciones aduaneras, ¿verdad? El Código Tributario en materia de aduanas se aplica para todos los procedimientos administrativos internos de parte de la administración. Perdón, ya el Código Tributario es el apoyo de la legislación interna, los procedimientos internos, y el CAUCA y el RECAUCA es la ley sustantiva y adjetiva en cómo yo tengo que desarrollar el cumplimiento de mis actividades aduaneras en mi operación comercial, ¿verdad? En mi compañía. Em, y el código tributario, que es el tercero, ¿verdad? Que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque para impuestos internos sabemos que prima las disposiciones establecidas en el código tributario, decreto 170/2016. Entonces, para impuestos internos ya la legislación está. Claramente tenemos leyes generales o especiales de naturaleza tributaria y aduanera, que ya son la ley de impuestos sobre la renta, la ley de impuestos sobre ventas, que amplían, que son especiales y vienen y amplían un régimen específico de la mano con lo que es el Código Tributario, ¿verdad? Demás leyes generales o especiales que contengan disposiciones de naturaleza tributaria de aduanera, pues en nuestro país tenemos un sinnúmero de leyes que contienen disposiciones de naturaleza tributaria. Para darles un ejemplo, la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas, control de exoneraciones mediante evasión, la ley de equidad tributaria, la ley de equilibrio financiero. Entonces, estas leyes también forman parte, ¿verdad? Y tienen disposiciones en materia tributaria que las vamos a tomar en cuenta, tanto nosotros para el cumplimiento de nuestras obligaciones, ¿verdad? Y tanto la administración al momento de hacer las revisiones correspondientes. En la jurisprudencia establecida en la Corte Suprema de Justicia, que se requieren 3 fallos o sentencias, ¿verdad? En materia tributaria para poder utilizarla como un soporte, como un argumento dentro de las fuentes del derecho tributario y los reglamentos autorizados por el presidente de la República por conducto de la Secretaría de Estado de Finanzas. Aquí el mejor ejemplo que se les puede poner es el reglamento que emitió la Secretaría de Finanzas para el tema del desarrollo y los procesos administrativos en relación a las exoneraciones. Entonces ya tenemos como un orden, ¿verdad? Que lo tiene que seguir tanto la administración como nosotros como obligados tributarios y los principios generales, pues, del derecho. Dicho esto, es importante porque, como les mencionaba, es importante conocer cuáles son nuestras obligaciones, cuál es la legislación que nos asiste y cuál es la legislación que establece las facultades a la administración para ejercer, pues, también su derecho de venir o su obligación de venir y revisar el cumplimiento de las obligaciones, ¿verdad? Y la interposición de ajustes si es que aplicar. El periodo impositivo de Vengo, igual en Honduras, el periodo impositivo, los periodos, ya el código establece los tipos de periodos, que puede haber una periodicidad anual y una periodicidad mensual. Sin embargo, para la periodicidad anual, ya el código establece que el periodo fiscal anual va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre, que es donde yo voy a contabilizar mis ingresos, mis utilidades y demás. Sin embargo, establece el mismo código que van a haber excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Principalmente aquellas empresas o compañías que tengan un periodo fiscal especial. Para poder optar a un periodo fiscal especial, yo tengo que, a interés de parte, solicitar a la administración tributaria una autorización de un periodo fiscal especial, ¿verdad? Si yo no tengo mi notificación
de que tengo un periodo fiscal especial, pues automáticamente yo tengo que contabilizar de 1 de enero al 31 de diciembre. Hay otras excepciones, por ejemplo, para poder contabilizar un periodo más corto, es cuando hay un cierre, una fusión, cuando hay una fusión, un cierre, entonces ahí sí yo tendría que presentar tal vez una declaración corta, ¿verdad? Pero eso ya es un tema especial, específico, entonces nos quedamos con eso. Periodo fiscal especial debidamente autorizado y el periodo normal, si no tengo un periodo fiscal especial del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso creo que todos nosotros lo conocemos. Y el devengo. ¿Por qué es importante el devengo? ¿Por qué? Porque el devengo de tributo es cuando el hecho generador se da. Entonces ya se entiende por producido el hecho generador. Y si ya tengo un hecho generador producido, automáticamente tengo de alta una obligación fiscal que tengo que realizar para con el fisco, ya sea tributaria o ya sea aduanera. Entonces eh, es importante conocer esta parte general o repasarla. ¿Por qué? Porque esos son como los parámetros generales que yo tengo para el cumplimiento de mis obligaciones fiscales. Entonces, ya el Código Tributario establece de forma específica y bastante amplia cuáles son las obligaciones formales y materiales que yo como compañía tengo. Como les mencioné al inicio, estas obligaciones van a variar dependiendo del rubro de mi compañía o van a variar dependiendo si yo tengo un régimen especial, pero hay obligaciones que son obligatorias para todos los obligados tributarios. Entonces, que son específicas y que ya la ley las establece y tenemos que cumplirlas. ¿Por qué? Porque es de esta forma que nosotros amortiguamos un poco el riesgo de una interposición de ajustes o reparos en un procedimiento de verificación. Claramente, ¿verdad? Hay un sinnúmero, hay muchas obligaciones, a veces no tenemos un buen asesoramiento y demás, entonces siempre hay cositas que dejamos fuera, por eso es importante internamente nosotros hacer una pequeña auditoría y decir qué tratamiento le estoy dando a su operación, qué tratamiento le estoy dando a su operación. Sin embargo, tenemos el punto de partida que son las obligaciones ya establecidas en el código tributario. Entonces, como les digo, son bastante amplias, vamos a mencionar las más importantes. ¿Por qué? Porque es donde nosotros detectamos que han venido más ajustes en la práctica. Entonces, por eso en cada una vamos a poner ejemplos para que ustedes se puedan hacer una idea en la práctica. Ya las empresas que han sido auditadas, yo creo que tal vez ya varios aquí o en su mayoría tenemos la experiencia de haber participado en auditorías. Tal vez yo como un externo abogado, pero yo creo que cada quien en su empresa ha tenido em, esa experiencia o si no la han tenido, la pueden tener de recibir una auditoría o de ser sujeto de una verificación de escritorio, entonces nos quedan muchas dudas. Y lo importante es saber mis operaciones y cuáles son las obligaciones que aplican para esos hechos generadores que yo tengo dentro de mi actividad comercial. Entonces, las obligaciones formales y materiales, como lo digo en el código, son un sinnúmero, obviamente son importantes, sin embargo, vamos a tocar las que nosotros hemos identificado que son las que tienen más ajustes o han sido sujeto de ajustes en auditorías, ¿verdad? En la práctica. Ok. Conservar y respaldar todas las operaciones. Las obligaciones formales son aquellas que tienen un cumplimiento estricto formal, o sea, no hay una contraprestación económica de mi parte para con la administración, sino que son de cumplimiento formal. Entonces, conservar y respaldar todas las operaciones, todo el desarrollo de mi actividad mercantil yo la tengo que respaldar. ¿Por cuánto tiempo? Por un plazo de 5 años, que es el periodo de prescripción en materia tributaria, tributos internos. En materia aduanera, el periodo de prescripción es 4 años. Entonces, tengo que conservarlas por el periodo de tiempo que me dice la ley. ¿Cómo voy a respaldar mis operaciones? Llevando libros de contabilidad, el registro de las actividades y las operaciones vinculadas a la tributación. Ya la ley nos establece en las normas de información las normas internacionales de información financiera nos establecen cuáles son los libros, ¿verdad? A los que yo soy sujeto a llevar un registro. El libro mayor, el libro diario, los libros diarios de ventas, de compras, el mayor de propiedad, planta y equipo. Entonces, claro, todo va a depender, obviamente, de acuerdo a mi número, a mi volumen de operaciones. Entre más operaciones, probablemente mis libros sean, pero los libros contables y la contabilidad, eso es innegociable. O sea, eso las compañías debidamente constituidas, inscritas en el Registro Tributario Nacional para su operatividad mercantil, es fundamental. Entonces, ¿qué me dice
¿cuál es la obligación que yo tengo? Respaldar mis operaciones de forma clara y de acuerdo a cómo la ley como la ley lo establece. Importante, toda la documentación de las operaciones tienen que estar en mi domicilio fiscal. ¿Por qué? Porque cuando a mí me van a hacer una auditoría integral, una auditoría de campo, van a ir a mi domicilio fiscal y yo tengo que tener a la mano esta información. ¿Por qué? Porque es parte de mi obligación formal proporcionar esta información en un proceso de auditoría. Ok. Proporcionar la información requerida por la administración, pues ya sabemos que ellos tienen la facultad de realizar requerimientos y nosotros tenemos que proporcionarla. Si nosotros no la proporcionamos, pues incurrimos en sanciones, en multas, ¿verdad? Por incumplimiento formal. Entonces es importante también conocerlo. Poner a disposición toda la información y documentación relacionada con el equipamiento de computación y programas de sistemas. ¿Qué se refiere aquí? Los sistemas contables, los sistemas de facturación, ¿verdad? Entonces es importante en su momento si lo requieren, entonces tenemos que tener un orden y proporcionarlo, pues si la administración en su momento así lo, así lo exige. Presentar en tiempo y forma las declaraciones juradas que determinen las leyes tributarias y las leyes y aduaneras, ¿verdad? Así como las manifestaciones informativas en la forma y en los medios que establezca la administración. Con esto, ¿verdad? Con los hechos generadores, como mencioné anterior, ya tenemos una obligación. La obligación de presentar las declaraciones, creo que eso es lo básico. ¿Por qué? Porque mediante las declaraciones es como se hacen las primeras revisiones. Es donde la administración puede detectar los primeros movimientos de las compañías, con las declaraciones de impuestos sobre ventas, las declaraciones informativas, las declaraciones de retenciones, la declaración de impuestos sobre la renta. Entonces, eso es como fundamental, el cumplimiento. O sea, sabemos que si yo no cumplo con una presentación formal, voy a estar sujeta a una multa en base a un incumplimiento formal, y si tenía una contraprestación económica que también conllevaba una obligación material, pues voy a estar sujeta al pago de intereses. Entonces, como les digo, en el día es importante conocer nuestras obligaciones para el día a día, porque eso es lo que va a determinar en una auditoría fiscal si yo voy a estar sujeta o no a ajustes, ¿verdad? Ok. Notificar por escrito por medios electrónicos domicilio tributario, ubicación exacta, las actividades que realizo, dónde estoy ubicado, números de teléfono y demás. Esta obligación básicamente es lo que en la práctica conocemos como actualización de RTN, que justo ahora se ha vuelto un poco más complicado. Sin embargo, hay que presentar toda la información. Cualquier transformación que mi compañía corporativamente realice, cambio de denominación social, cambio de domicilio, aumento de capital, disminución de capital, cambio de accionistas o de socios, dependiendo, ¿verdad?, de qué tipo de compañía tenga. Todo esto se tiene que notificar. Es cumplimiento formal ante la administración tributaria. Y es bien importante porque, si bien es cierto, probablemente ya la administración sea un poco más ágil y tenga los enlaces de conocimiento con el registro mercantil, por ejemplo, y ya nos diga, mire, preséntese a actualizar su RTN. Sin embargo, ¿verdad? No lo van a poder hacer con todas las empresas. Entonces, en una auditoría fiscal, nos ven que hicimos estos cambios y nosotros no lo notificamos, no actualizamos el RTN, perfectamente pueden aplicar una sanción formal dentro del proceso de revisión. Notificar por escrito o medios electrónicos legalmente reconocidos cualquier cambio que sea susceptible de producir una modificación de su responsabilidad tributaria aduanera sin perjuicio que la administración verifique pues estos cambios, ¿verdad? Notificados. Esto es sumamente importante. Esto, de hecho, aquí está en el 8, pero en el código expresamente es el numeral 10 dentro de las obligaciones formales. ¿Por qué es sumamente importante? Porque aquí es donde nosotros tenemos la obligación, por ejemplo, ajustes más comunes, descargo de inventario, descargo de activos fijos, descargo de cuentas incobrables, pérdida y extravío de documentos. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que un descargo de inventario, al final yo voy a llevar un gasto deducible por una pérdida, por X o Y razón, pero yo no lo notifiqué en un proceso de verificación, no me van a interponer la multa formal por no notificarlo. No me van a considerar ese gasto que yo llevé como deducible. ¿Por qué? Porque yo no cumplí con la notificación dentro del periodo impositivo. Por eso era importante ver toda la parte general, que significa en el año 2023. Se cierra el 30, el año 2023. Yo hice descargo de inventario, tal vez soy una empresa distribuidora y sufrí un asalto,
mi producto, pues me aceptaron mi producto, qué sé yo, o soy una empresa que, que por mi naturaleza del producto presento mermas o pérdidas de mi inventario por tal vez por traslado o por el mismo desarrollo comercial de mi compañía. Entonces, ¿qué significa? Que yo dentro del periodo fiscal, donde yo voy a llevar ese gasto o esa pérdida como deducible, yo tengo que hacer mi notificación. Es mi cumplimiento formal y ya el código me dice cualquier cambio que sea susceptible de producir una modificación. Entonces, es importante, es sumamente importante tomarlo en consideración porque, como les digo, en las auditorías integrales, esto siempre sale a la luz, porque no solo el Código Tributario, sino que tenemos una ley especial que también nos dice que tenemos que notificarle a la administración, ¿verdad? Antes de realizar nuestra conciliación de la renta neta gravable. Entonces, es sumamente importante eh, tener esto como esa introspectiva, es decir, ¿lo hago, no lo estoy haciendo? Sí lo estoy haciendo, ¿por qué? Porque forma parte, el cumplimiento forma parte de lo que en un futuro del riesgo que yo podría tener, ¿verdad? Atender dentro de los plazos habilitados por la Administración Tributaria, los 5 días hábiles, los citatorios o llamamientos electrónicos, ¿verdad? Por lo general siempre lo hacen cuando hay un tema en una declaración o cuando tienen alguna duda o algo, lo hacen vía correo electrónico. Por eso es sumamente importante tener la información debidamente actualizada. Los correos es sumamente importante. Recordemos que en el año 2020 el código sufrió una reforma en donde están habilitadas las notificaciones vía medios electrónicos, que son las primeras que ellos realizan. Entonces, es sumamente importante por eso la actualización del RTN. Y en estas pequeñas cositas que uno puede decir, ay, que es un cumplimiento formal o así, aquí es donde esas cositas donde se pueden ir acumulando los riesgos, ¿verdad? Para la interposición de multas y sanciones y ajustes, perdón. Obligación de llevar contabilidad, ya lo mencioné al inicio, sin embargo, es importante recalcarlo, ya también el código lo establece en un artículo específico que hay que llevar y mantener los registros contables que determinen las leyes, los reglamentos y las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué eso se sacó aparte? Porque ya en la práctica hemos visto que la administración tributaria, a menos para los grandes contribuyentes, está poniendo multas de incumplimiento formal porque no se lleva contabilidad bajo NIF. Obviamente, ¿verdad? Son procesos financieros especializados. Creo que la mayoría de los contadores son los que conocen a fondo el tema de NIF. Sin embargo, es una metodología específica. Entonces, si me llegan a revisar y yo no tengo mi contabilidad bajo estas normas, probablemente me interpongan una multa por incumplimiento formal. Sin embargo, ¿verdad? Yo soy de las personas que siempre he creído de que al final creo que necesitamos tener un periodo de adaptación y un periodo de cambio, porque al final son normativas especiales, ¿verdad? Que no las voy a poder implementar de la noche a la mañana, sino que va a ser un proceso de forma gradual. Sin embargo, con conocimiento de causa les puedo comentar que ya están estos incumplimientos formales, ¿verdad? Que son multas que interpone la administración tributaria, principalmente para grandes contribuyentes. Ok, los acentos de contabilidad deben ser hechos con claridad, les mencionaba al inicio, se deben efectuar de los 30 días siguientes en que se realizó el hecho generador de la operación y llevar y mantener la contabilidad en el domicilio tributario. Muy importante, ¿verdad? Si nuestra contabilidad va a ser manejada por medios electrónicos, se tiene que notificar ante el Servicio de Administración de Rentas SAR para que tenga validez la contabilidad que maneje por medios electrónicos. Y estas que son otras obligaciones, si se fijan en la presentación, están las bases legales. Nosotros lo hacemos las bases legales en forma ordenada, sin embargo, esto es lo primero. O sea, para poder operar, esas son mis primeras obligaciones. Sin embargo, ¿verdad? Como ya el código hace una diferencia entre los obligados tributarios que están dentro del registro y dentro de los que no están en el registro, pero ya sabemos que si nosotros no estamos en el registro tributario nacional, básicamente no vamos a poder operar de forma formal. No vamos a pertenecer a la economía informal del país. Entonces, esas son las primeras obligaciones. ¿Cuáles son? Inscribirme en el Registro Tributario Nacional. Ahí mismo yo doy de alta de obligaciones para las empresas que son nuevas, ¿verdad? Si nos acompañan. Ahí mismo hago de alta mis obligaciones fiscales. Me adhiero al régimen de facturación, me adhiero al régimen de facturación. Si yo quiero ser un autoimpresor de mi propio documento fiscales, tengo que notificarlo también.
Entonces, una serie de cumplimientos y procedimientos que ya están establecidos, que como les digo, va a depender de acuerdo al desarrollo de mi actividad comercial. Sin embargo, las obligaciones formales que les acabo de comentar son de cumplimiento obligatorio para todos. Todos los que estamos inscritos en el Registro Tributario Nacional y que es las empresas que realicen actividades comerciales dentro del país. Extender y extender documentos fiscales, ¿verdad? De acuerdo al régimen de facturación. Estas básicamente son las obligaciones formales más importantes. Como les digo, quisimos focalizarnos en aquellas donde hemos detectado bastantes incumplimientos para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Y eso es lo que forma parte de poder prepararnos, ¿verdad? En caso de una posible verificación por parte de la Administración Tributaria de Aduanera. Importante, para temas aduaneros, como les mencioné, ya el CAUCA y el RECAUCA nos dan los parámetros de cuáles van a ser nuestras obligaciones. Por ejemplo, solo para darles un ejemplo rápido, si yo pertenezco a un régimen aduanero especial, un depósito fiscal temporal, una empresa consolidadora, una tienda libre, yo voy a tener mis obligaciones específicas conforme a lo establecido en la legislación aduanera. Entonces, también tengo, ¿verdad?, que tomar en cuenta cuáles van a ser dos, mis obligaciones de impuestos internos, que son los impuestos directos, y mis obligaciones aduaneras, ¿verdad? Por la actividad aduanera que yo maneje, ¿verdad? Por lo general, las revisiones es en base a las importaciones, porque es ahí donde yo hago el pago de mis correspondientes impuestos, ¿verdad? Em, las obligaciones materiales, por otro lado, las obligaciones materiales son las que tienen son las que tienen una contraprestación económica, ¿verdad? O un pago por el obligado tributario. Por ejemplo, el cumplimiento del pago de impuestos sobre la renta. Es importante aquí aclarar algo. Ya el código nos dice a nosotros que el contribuyente puede actuar como contribuyente o como obligado tributario. ¿Qué significa como contribuyente? Es cuando yo tengo la obligación de contraprestar económicamente. Yo, un ejemplo, los impuestos directos, impuestos sobre la renta, activo neto, aportación solidaria. Yo tengo que pagar sobre mis ingresos, ya sea el impuesto sobre la renta 25% o ya sea el impuesto mínimo de acuerdo al cual es el monto de mis ingresos. Y cuando yo actúo como un obligado es cuando yo estoy en la obligación de actuar como un agente de recepción de impuestos o como un agente de retención de impuestos. ¿Qué significa? Que yo vendo un producto que está grabado, mi obligación ¿cuál va a ser? Mi obligación va a ser venir y captar ese impuesto y enterarlo al fisco. Entonces va a haber una obligación material de por medio. Igual con el tema de retenciones. Yo soy un agente retenedor, estoy obligado a retener a mi proveedor dependiendo en qué tipo de retención del impuesto sobre la renta se englobe, retenerlo y enterarlo al fisco. Entonces, por todos esos incumplimientos, ¿verdad? Por todas estas obligaciones pueden existir ajustes, incumplimientos de igual forma, ¿verdad? Ya el código, a partir del artículo 160 al 165, 166, si no me equivoco, establece cuál es el régimen sancionatorio por este incumplimiento, que lo menciono porque es importante que lo conozcamos y que lo tengamos a la vista por cualquier incumplimiento que se genere, ¿verdad? Y cuáles van a ser las reducciones a las que yo voy a tener derecho en el caso de un incumplimiento que yo quiera subsanar en el momento. Entonces, ya terminando las obligaciones materiales y formales establecidas propiamente en el código, aspectos importantes a considerar. Esto sí lo tenemos que tratar de forma bien general. ¿Por qué? Porque para cada uno de los ítems que tenemos aquí, creo que se necesita una capacitación para poder ampliar. ¿Por qué? Porque es importante conocer esto al momento que yo ya voy a efectuar mi conciliación de la renta neta gravable, al momento que yo ya voy a realizar mi declaración de impuestos sobre venta. Entonces, es sumamente importante conocer y lo ponemos como aspectos generales. ¿Por qué? Ok, los casos deducibles y no deducibles del impuesto sobre la renta. Es sumamente importante que como empresa conozcamos cuáles son los criterios de deducibilidad que la ley de impuesto sobre la renta establece. ¿Cuáles son los gastos que vamos a poder llevar como deducibles? ¿Cuáles son los gastos que yo no voy a considerar como deducibles? ¿Y cómo los voy a presentar en mi conciliación de la renta neta gravable, ¿verdad? Eso es básico para nosotros estar preparados. ¿Por qué? Porque en renta básica, lo que se cuestiona, la mayoría de lo que se cuestiona en renta es el tema del gasto, de cómo yo considero ese gasto, cuál es el soporte que yo tengo en ese gasto, eh, cómo yo estoy documentando ese gasto. Entonces, eso es sumamente importante. La documentación de las transacciones, la emisión de documentos fiscales, en tiempo, en forma y en los plazos establecidos por las leyes.
Entonces, es sumamente importante, ¿por qué? Porque al final es una forma, número uno, de documentar mi transacción, es decir, mi hecho generador, la contraprestación que yo recibí por mi hecho generador, y yo tengo ese soporte, que tal vez no solo va a ser mi documento fiscal, puede ser mi factura, una transferencia y obviamente la contabilidad de esas transacciones. Entonces, es sumamente importante, ¿verdad? Documentar de forma clara las transacciones que nosotros realizamos. La emisión de documentos fiscales pues en tiempo y plazo, el cumplimiento específico del régimen de facturación, o sea, no solo cuando nosotros somos, como les dije, vamos a percibir una factura, sino que también la emisión de los documentos complementarios de forma correcta, ¿verdad? Y como lo establece el régimen de facturación, y la elaboración de contratos específicos, claros y con los requisitos legales. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras operaciones o contratamos ciertos servicios donde los documentamos como principalmente, cómo es el surge, cómo es la fuente, la génesis, es un contrato. Puede ser un contrato de servicios, un contrato de suministros y demás. Entonces, nuestro contrato debe estar de acorde a la contraprestación que yo recibo, ya sea un servicio, un bien y demás. Entonces, un contrato claro, obviamente, ¿verdad? En un proceso de verificación, no nos van a tomar, ay, él tiene contrato, no, van a revisar la documentación de todos esos casos que yo tengo como compañía. La documentación, como les mencioné, contable, documentación financiera, soportes legales, documentación en base a régimen de facturación. Entonces, es sumamente importante. Y aquí otro aspecto a considerar, y yo creo que ya lo mencioné, es para aquellas compañías que están exoneradas o que tienen que tienen beneficios fiscales o regímenes especiales, ¿verdad? Que ya hay obligaciones específicas. Si yo soy una empresa exonerada, yo tengo que solicitar mi exoneración mediante un proceso administrativo ante la Secretaría de Finanzas, franquicias aduaneras. Es importante, ¿por qué? Porque si yo no lo hago en tiempo y forma, yo no voy a poder utilizar los beneficios fiscales que tengo bajo una ley especial. Entonces, esos aspectos sí surgen y son importantes a considerar y tal vez, como les digo, de forma un poco global, pero es como yo voy a estar listo para poder atender una auditoría integral o una revisión tributaria y poder reducir un poco los riesgos de los ajustes en el cumplimiento normal de mis obligaciones en el día a día en mi operación comercial. Ok, ahora sí, ya dicho esto, ¿verdad? Vamos a entrar a lo que son los procedimientos de determinación de obligaciones y revisiones fiscales y aduaneras. Aquí ya el Código Tributario los establece de forma específica, ya han pasado 7 años desde su promulgación y la Administración Tributaria, pues desde el primer momento creo que empezó con su plan de auditorías, ya se han hecho auditorías, revisiones de escritorio. Todas las que nosotros vamos a explicar aquí ya están en la práctica y les voy a dar ejemplos de cuáles hemos detectado en cada una para que ustedes también tengan esa idea, ¿verdad? O esa noción si todavía no han sido sujetos a un tipo de revisión en su empresa, ¿verdad? Esos procedimientos, ahorita actualmente, ¿verdad? Y lo menciono, ¿verdad? Por un tema informativo, estuvimos investigando y la Administración Tributaria con el proyecto de ley el proyecto de ley de justicia tributaria no tiene un plan de auditoría formalmente, sin embargo, la Administración Aduanera sí. Entonces, tenemos que también tener eso en cuenta, ¿verdad? Y es importante también conocer la realidad actual. No hay un plan de auditoría, sin embargo, nosotros no estamos exentos, ¿verdad? A que en cualquier momento vengan y nos revisen, porque recordemos que los procedimientos de determinación son procedimientos de determinación de oficio. ¿Qué significa? Que van a iniciar por la Administración Tributaria y la Administración Aduanera. Ellos solo nos van a notificar y dependiendo de qué tipo de proceso, probablemente solo lleguen y nos entreguen una propuesta o un requerimiento o solo nos notifiquen y ya nosotros ya estamos siendo sujetos de un proceso de verificación. Ok, los procedimientos de verificación, de acuerdo al Código Tributario, pues de acuerdo al artículo 6 del Código Tributario, está lo que es la liquidación administrativa y la liquidación mediante fiscalización o comprobación administrativa. La liquidación administrativa básicamente se ejecuta en base a la información proporcionada por el obligado tributario en las declaraciones determinativas y en las manifestaciones informativas que hace el obligado tributario, ¿verdad? Básicamente es de información que ya cuenta la Administración Tributaria y Aduanera. Y la liquidación mediante una comprobación, que son las verificaciones de escritorio, ¿verdad? Y los procesos de fiscalización, que son las famosas auditorías integrales. Ok, ya el código establece que para determinar una obligación,
tributaria a los obligados tributarios, los órganos correspondientes, la administración tributaria o la administración aduanera lo va a hacer sobre la base cierta, sobre la base de hechos conexos o sobre la base mixta. La base cierta que es tomando en cuenta los documentos e información que permitan conocer indubitable los hechos generadores del obligado tributario. ¿Qué significa eso? Es decir, las declaraciones que nosotros ya presentamos. Esa es la base cierta de ellos, lo que yo ya presenté, lo que yo tengo en mi contabilidad y demás. Eso es, ¿qué quiere decir? Por lo general vienen, me toman una, una declaración y en base a la declaración vamos viendo obligaciones, hechos generadores y demás. Para ponerles un ejemplo. Sobre la base de hechos conexos, sobre la base de hechos conexos son sobre hechos similares o sobre industrias o sobre un comparable similar. Sin embargo, el código ya no me establece, ya la ley me dice, nos dice que la administración solo va a tomar la base de hechos conexos cuando ocurran situaciones o circunstancias especiales. ¿Cuándo ellos van a hacer una revisión en base a hechos conexos? Cuando yo no quiero colaborar, cuando yo no quiero presentar documentación, cuando yo obstaculice la iniciación de la fiscalización. Ese es uno de los supuestos. Cuando yo no presente los libros contables, cuando yo no presente mis declaraciones dentro de los plazos estipulados, cuando yo no tenga mis registros, entonces ya, si yo ya estoy sujeto a una verificación y yo no presento eso, ¿ellos qué van a hacer? Van a buscar un comparable. Van a hacer una revisión para hechos conexos. Probablemente van a hacer ajustes mucho más altos o me manden a inspectoría. ¿Por qué? Por un tema de tal vez de un delito tributario, ¿verdad? Puede ser. Ya estoy viendo tal vez el peor escenario, pero sí, cuando yo no quiero colaborar y demás, ellos pueden realizar una fiscalización en base a hechos conexos, una revisión en base a hechos conexos. Y sobre la base mixta, ¿verdad? Es sobre ya lo que nosotros tenemos presentado y sin embargo ellos siempre hacen comparables en la industria para verificar que todo esté, que las operaciones que ellos estén manejando estén conformes, ¿verdad? Sin embargo, aunque las empresas pertenezcan a la misma industria, tal vez la modalidad o la forma de desarrollo de negocio es totalmente diferente. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque pueden surgir ajustes interpretativos, pueden ajustes porque no entendieron o no se explicó bien el desarrollo de la operatividad comercial, ¿verdad? Y no se presentaron los documentos correspondientes para poder documentar todo este tipo de operaciones. Ok, los procedimientos de determinación, como les dije, son los procedimientos de determinación de oficio. Es el acto resolutorio mediante el cual la administración verifica la existencia de un hecho generador y determina pues el importe de una deuda tributaria y aduanera. Básicamente la revisión del cumplimiento de la obligación fiscal no lo realicé, hiciste un hecho generador, se te generó una obligación, no lo cumpliste, entonces te tengo que interponer un ajuste. Las determinaciones son de oficio, pueden ser integrales, pueden ser parciales. Las parciales generalmente son las comprobaciones de escritorio, son las verificaciones en campo de cumplimiento de obligaciones formales y las integrales son las auditorías tributarias o las fiscalizaciones. Las que tienen carácter de integral las vamos a ver una por una, ¿verdad? Vamos a comenzar con perdón, las que tienen carácter de no integrales o parciales, vamos a comenzar una por una, ¿verdad? Primero tenemos ya el código en el artículo 118 nos dice que está el procedimiento de liquidación administrativa en base a las declaraciones. Este solo va a ser aplicable por la administración de manera clara e indubitable cuando se acredite. Número 1, que los datos contenidos en la declaración o las declaraciones presentadas no concuerdan con los que obran su poder obtenidos de manera lícita. Que los datos contienen discrepancia con los que provienen de sus otras declaraciones o que los datos contienen errores aritméticos, lógicos o de aplicación. Aquí, en estos supuestos, la administración elabora una propuesta al obligado tributario de una nueva liquidación, la cual contiene los hechos, pero y fundamentos de por qué me están haciendo este reparo de forma directa en la declaración y requieren al obligado tributario para que conteste en un plazo de 15 días. Nosotros como obligados tributarios estamos en la obligación de contestar. Vamos a contestar que no estamos de acuerdo. No, miren, no estamos de acuerdo. Tal vez, vaya, ya les voy a poner un ejemplo, les voy a terminar de explicar el proceso para ir con el ejemplo. Me requieren en 15 días, yo voy a contestar. Entonces, transcurrido el plazo para las aclaraciones en este tipo de determinación de obligaciones en base a una declaración, pueden ocurrir tres situaciones. Si yo no me presento, yo guardo silencio, yo no contesto,
lo que ellos me propusieron o lo que ellos me argumentaron en la propuesta adquiere carácter de definitivo, entonces lo mandan a cobranza y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque ya es algo que emana de una declaración tal vez que se tengan datos anteriores o que ya tendría que haber un cobro. Realmente no se practica, generalmente son para datos aritméticos, entonces uno va personalmente, mire, pasó esto, o yo cometí un error en un código de una declaración, era tal vez una declaración, por ejemplo, en retenciones, que son varios ítems, por ejemplo, el artículo quinto. Entonces yo cometí un error, ellos nos llaman y se hacen las modificaciones y demás. Entonces, si el obligado tributario no acepta la liquidación, el expediente se remite a la dependencia que corresponda para efectuar el procedimiento de determinación de verificación de escritorio. Yo contesté, yo no estoy de acuerdo, entonces, ¿qué me dice la administración? Ah, ok, está bien, no estás de acuerdo, no vas a tener ninguna deuda en este momento, nada firme, nada para efecto de cobranza, sin embargo, te voy a hacer una revisión un poco más profunda. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y pues si el obligado acepta lo que la administración tributaria está argumentando, pues en esta oportunidad vamos a poder hacer el pago del impuesto libre de multas y sanciones. Entonces, como les mencioné, ese es un procedimiento por lo general para ver esos temas de error aritmético y demás. Eh, Generalmente los procedimientos terminan en un procedimiento de verificación de escritorio, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí es importante saber también que cuando hay obligados tributarios, ¿verdad? Porque tampoco quiero como, no, o sea, no, el hecho no es como asustarlo, decirle, miren, va a pasar esto, no. Entonces, cuando hay obligados tributarios que tienen estos incumplimientos reiterados con periodos fiscales anteriores o con información, recordemos que la administración tributaria es en la facultad de hacer requerimientos a terceros. Entonces, con información de terceros, que son mis socios comerciales y demás, a veces cuando ya hay incumplimientos reiterados, ni siquiera nos vamos a vía administrativa, sino que ellos ya escalan algo a temas de inspectoría, ¿verdad? Inspectoría General, que es el área de delitos tributarios, que puede suceder y ha sucedido pues dentro de los procesos de verificación. Eh, el procedimiento de verificación abreviado de escritorio, este procedimiento faculta a la administración a verificar la exactitud de las autoliquidaciones a través de una comprobación abreviada de escritorio, aquellas que estas son las que se realizan utilizando los elementos de prueba obtenidos en legal y en debida forma por la administración o que ya obren en el poder de la administración respectivamente, ¿verdad? O que me lo requieran a mí, sin realizar una auditoría integral. Este procedimiento de verificación de oficio es bastante utilizado por la administración aduanera. ¿En qué, ¿En qué rubro nosotros lo hemos visto bastante? En temas de clasificación arancelaria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al momento que yo importo, yo ya presento toda mi documentación. Presento mi póliza, ya sea una DUCA, un FAUCA, un FIDUCA. Yo lo presento y dentro tengo que presentar toda la información correspondiente que soporte la factura, la declaración de mercancía, todo. Entonces, como ya está, ellos lo que hacen es, hacen una revisión parcial, lo verifican y dicen, no, ya nosotros como obligados tributarios solo nos entregan la propuesta, no hacen ningún tipo de requerimiento. Ahora, por otra parte, la administración tributaria, en la práctica, por lo general, hacen una revisión de una línea. Les voy a dar un ejemplo para los grandes contribuyentes, la retención de impuestos sobre ventas, acuerdo 215-2010. Vienen ellos y solo van a revisar esa línea de retención o una línea de retención para todo, que es aplicable para todos los contribuyentes en retención de servicios por honorarios. Entonces, en esa partecita, ellos tienen las declaraciones. Sin embargo, por lo general, hacen un requerimiento de información al obligado tributario y le dicen, mire, como parte del proceso de verificación de escritorio, se le requiere que presente la siguiente información. Entonces, así puede iniciar un procedimiento de verificación de escritorio, ya sea que ya me notifiquen directamente, mire, esta es la liquidación, eso yo se lo revisé de escritorio con los documentos que yo ya tenía, tenga su propuesta provisional de regularización y liquidación, léala y me dice qué opina o me pueden decir, no, mire, voy a hacer un requerimiento de información en base a esta verificación, entonces presénteme el documento. Entonces, una vez que ellos realizan la verificación, como les comenté, emiten una propuesta provisional de regularización y liquidación. Me la entregan. ¿Qué tengo que hacer yo como obligado tributario? En un plazo de 10 días tengo que realizar un escrito de contestación. Por lo general, y como lo establece el código, es un acta de pronunciamiento. Es decir, yo voy a argumentar de acuerdo a lo que ellos me están
me están alegando o ellos interpusieron en su liquidación, en su propuesta de liquidación y regularización, que yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, mire, mi acta de pronunciamiento yo no estoy de acuerdo porque esta operatividad se maneja de tal forma. Un ejemplo, yo tengo todos los documentos soporte, yo se los presenté y demás, con todos los argumentos correspondientes, en un plazo de 10 días, en una verificación de escritorio. Ok, transcurrido el plazo de las aclaraciones, pueden ocurrir dos situaciones. Si el obligado tributario aceptó la propuesta de la nueva liquidación, pues vamos a poder realizar el pago exento de ningún tipo de sanciones e intereses. Esto es importante conocerlo, ¿por qué? Porque probablemente en el desarrollo de nuestra actividad comercial, perfectamente podríamos omitimos por el volumen de operaciones, no se realizó una retención, me la están ajustando, yo digo, sí tiene razón, no la hice, voy a proceder a pagarla, se paga libre de multa y estrés. Sin embargo, si nosotros no estamos de acuerdo, tenemos que presentar tenemos que presentar el documento de aclaratoria, tenemos que presentarlo y decir, mire, yo no estoy de acuerdo. Si no se acepta y se guarda silencio respecto a la liquidación formulada, se puede ordenar una fiscalización parcial o integral correspondiente. Importante en la práctica, varias de las verificaciones de oficio varias de las verificaciones de escritorio que se realizaron en 2017 terminaron en auditorías integrales en el año 2018. Entonces, es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde ellos van detectando ciertos incumplimientos. Ok, no aceptaste, ellos emiten un auto, una providencia, y eso es bien importante aclararlo. ¿Por qué? Porque en los procesos en los que, por ejemplo, yo he formado parte, siempre las empresas y los obligados tienen esa duda de, no, presentemos un recurso. Es que no, mejor presentemos el recurso. Aquí no tengo que presentar ningún recurso. Aquí yo tengo que pronunciarme, obviamente, ¿verdad? Yo puedo guardar silencio, pero jamás vamos a recomendar que se guarde silencio, sino que tenemos que contestar y decir no, presentar los primeros argumentos y decir, yo no estoy de acuerdo, esto no es aplicable por X, Y razón, ¿verdad? Argumentos legales, argumentos técnicos, contables, y lo presento. Entonces, ellos emiten el auto y lo que me dicen es justamente lo que está dentro de la diapositiva y está dentro del artículo 19 del Código Tributario. En base al artículo 119 se le hace saber de que la Administración Tributaria o aduanera se reserva el uso, perdón, de realizar una auditoría fiscal integral. Claramente, como les menciono, probablemente si me manden a plan de auditoría por este incumplimiento que ya me detectaron en una verificación de escritorio. Entonces, si se fijan, también los procesos de verificación tienen un orden y nosotros como obligados tenemos derechos que tenemos que cumplir, también obligaciones dentro de cada uno de los procesos. Ahora, en la verificación de campo del cumplimiento de obligaciones formales, esto se da, esto es de carácter parcial también, sin embargo es de campo. ¿Por qué? Porque los auditores se movilizan, ¿verdad? Ya sea al domicilio fiscal de las compañías o se movilizan a los almacenes, bodegas, ¿verdad? Sucursales, dependiendo del rubro de la compañía. Entonces, ellos tienen las facultades de revisar el cumplimiento de obligaciones formales. Ya se las mencioné, ¿verdad? Al inicio, en la primera fase, perdón, en la segunda fase del webinar. Entonces, si ellos detectan un incumplimiento formal, se debe de instar al obligado tributario a rectificarlo dentro del plazo de 10 días. Vencido el plazo de 10 días, se debe interponer una multa que corresponda según el artículo 160 del Código Tributario, es decir, una multa en base a ingresos. Les voy a poner de ejemplo la más común, y yo creo que tal vez ya varios estuvieron afectos a ese tipo de sanción por incumplimiento formal: régimen de facturación. 2018-2019 hubo bastante movimiento para la revisión del régimen de facturación. ¿Y qué hacían? Llegaban, buscaban temas de cumplimiento formal, de si cumplían los requisitos, las facturas, si los comprobantes de retención cumplían los requisitos. No cumplían los requisitos, una sanción formal. Importante, las sanciones formales se notifican con una resolución específica. Quiere decir que nosotros vamos a tener la oportunidad de pelear ese incumplimiento formal, ¿verdad? Entonces ya este tipo de revisión, este tipo de verificación solo va encaminada al cumplimiento de obligaciones formales. Entonces, por eso es importante mantener nuestros datos actualizados, presentar las notificaciones en tiempo y forma, realizar nuestros documentos fiscales en base a los requisitos establecidos en el régimen de facturación. ¿Por qué? Porque puede ser que no esté sujeta a ningún tipo de auditoría integral. Sin embargo, puede ser que me hagan una revisión de cumplimiento formal y me apliquen una multa en base a ingresos. Ajá, y si mi compañía es grande y tengo ingresos considerables, la multa va a ser bastante alta. Entonces, esas son las formas en las que nosotros podemos reducir estos riesgos, ¿verdad?
En este tipo de verificaciones de cumplimiento formal, si se encuentran irregularidades, la administración perfectamente puede transferir el expediente, ¿verdad? Ojear el expediente para que se dé el inicio de un proceso de una auditoría fiscal. Recordemos que ya una auditoría fiscal integral, ahí ya va todo, todas mis operaciones impuestos de un periodo fiscal específico, ¿verdad? Que ya la vamos a ver más adelante, es la que continúa. Entonces, esos tres son las verificaciones parciales que tenemos en nuestra legislación y que son aplicables y que se aplican actualmente por la Administración Tributaria y Aduanera. Y que, pues, como les digo, es bueno que conozcan los ejemplos más o menos de lo que ya se ha hecho, ¿verdad? Y que se va a continuar haciendo. Y todas las obligaciones que se van, porque cada vez tenemos como, van surgiendo nuevas obligaciones, ¿verdad? Obviamente atendiendo a las operaciones, a los cambios del mercado, del comercio y demás. Entonces tenemos más obligaciones. Entonces tenemos que estar a la vanguardia para poder cumplirlas. Por ejemplo, ahorita les puedo comentar la más nueva que fue el informe país por país, ¿verdad? En precios de transferencia que ya está vigente, entonces va a ser una obligación que vamos a tener ya a partir del, del año 2025, entonces ya tenemos otra obligación formal que cumplir. Entonces es importante no solo la notificación, sino que en el caso que yo cumpla con lo estipulado en las disposiciones del decreto, voy a tener que presentar el informe país por país. Entonces es bien importante, ¿verdad? Conocer estar informado, ¿verdad? De todos estos cambios que hace la administración y de la creación de las nuevas obligaciones. Ok, ahora sí vamos con creo que el procedimiento más importante, ya casi estamos cerrando con los procedimientos de verificación y después vamos con los ajustes, ¿verdad? Que ya es un poco más corto ya es un poco más corto lo que tenemos preparado en esa fase. La fiscalización. La Administración Tributaria Aduanera, según corresponda, a fin de investigar que los obligados tributarios han cumplido con las correspondientes normas y obligaciones, pueden determinar tributos, pues, omitidos. ¿Cómo se inicia una fiscalización o una auditoría integral? Con un acta o con una orden de fiscalización. Es lo primero que nosotros tenemos que recibir como obligados tributarios. Miren, orden de fiscalización. ¿Qué debe contener esa orden de verificación para que nosotros no digamos no, esto es nulo? Voy a presentar una nulidad porque esa orden no me dice lo que la ley, lo que la ley obliga. Primero, el alcance total o parcial de las actuaciones. El detalle de los tributos sujetos a fiscalización. Fundamentos de derecho de la orden de fiscalización. Los periodos fiscales que debe comprender el acto de fiscalización y la identificación del o de los servidores públicos actuantes. Por lo general, una comisión auditora. En aduanas, una comisión auditora del Departamento de Fiscalización Aduanera. Entonces, me dan mi orden de fiscalización, me tienen que decir qué periodo fiscal me están revisando, cuáles son los impuestos que van a estar sujetos a revisión. Como les digo, cuando es una fiscalización, una auditoría integral, operaciones, impuestos sobre la renta, activo neto, aportación solidaria, impuestos sobre ventas, toda mi línea de retenciones. Si yo tengo retenciones de impuestos sobre ventas, lo revisan. Si yo soy una empresa que estoy sujeta a un impuesto especial, como por ejemplo el IPC, el impuesto de producción y consumo, va a la revisión. Entonces, ellos tienen que dejar claro en la orden de fiscalización cuáles son los impuestos, cuál es el periodo fiscal que me están fiscalizando, eh, cuáles son sus fundamentos de derecho y identificar quiénes van a ser las personas que van a estar en la fiscalización, porque como es un trabajo de campo, vamos a recibir a esas personas dentro de la compañía, ¿verdad? Entonces, iniciada la fiscalización, los funcionarios procederán con la revisión correspondiente, pudiendo hacer requerimientos de información, exhibición de documentos, copias de informe y aquellos que consideren necesarios para la auditoría. Aquí es importante mencionar algo. Nosotros estamos abarcando el procedimiento, básicamente lo principal, lo básico, está en las bases legales, ¿verdad? Porque se estableció en el Código Tributario, pero es importante mencionar algo. Ya también hay ciertas modalidades que pueden diferir un poco. O sea, al final, con la orden de fiscalización inicia el proceso. Sin embargo, en la administración aduanera, por ejemplo, cuando nos van a hacer una fiscalización, una auditoría de campo integral, ¿qué hace la administración aduanera? Vienen, hace la notificación de la orden de fiscalización y ahí mismo hace un requerimiento de información y pacta una fecha con el obligado tributario. Entonces, el día que ellos lleguen, tenemos que tener la información que nos requiere.
y el código lo avala y el código lo permite, ¿verdad? Un requerimiento de información. Ellos llegan, empiezan a revisar la información, eh, hacen una revisión de lo que nosotros estamos presentando y ya inician las actuaciones propiamente, ¿verdad? En la administración tributaria, y de igual forma lo pueden hacer, lo hacen de esta misma forma. Notifican la orden de fiscalización, se presentan las instalaciones de la oficina, probablemente hagan un requerimiento, hagan uno, pueden hacer uno, dos, tres, muchos requerimientos de información dentro del proceso de auditoría, ¿verdad? Para poder satisfacer las dudas. Eso es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque muchos ajustes son interpuestos por el mal manejo de las auditorías. A veces, como empresas, ¿verdad? O las personas que se designan, no sé, puede ser que nos pongamos nerviosos, qué sé yo, tal vez seamos nuevos y demás. Entonces, no atendemos la auditoría como se debe, tal vez no explicamos de forma clara y precisa lo que nosotros estamos, una operación, un tipo de operación y demás. También recordemos, ¿verdad?, que los auditores son seres humanos, pues entonces ellos probablemente tengan un criterio equivocado o no conozcan a veces que tenemos una ley especial, aunque no lo creamos, a veces no conocen las leyes especiales en su totalidad. No, que mire que tenemos este decreto, tenemos esta norma técnica que fue promulgada por tal, tal, tal. Entonces es importante conocer nuestra operación y dar un buen manejo a la auditoría. ¿Cuánto es el plazo para una fiscalización, auditoría fiscal y aduanera? El plazo máximo son 8 meses, contados a partir del día siguiente de la notificación del documento de inicio de fiscalización. Sin embargo, pueden, ¿verdad?, prorrogar por 6 meses más este plazo, o cuando ocurran, por ejemplo, temas de caso fortuito o fuerza mayor. También ellos pueden ampliarlo cuando la complejidad o el volumen de las operaciones, ya el código les da esa facultad, cuando la complejidad es muy alta o el volumen de operaciones es muy elevado. Entonces ellos pueden decir, con conocimiento de causa, que lo van a prorrogar por 6 meses más. Entonces, ellos realizan todo el procedimiento de auditoría, o sea, revisión documental. Como les digo, ellos pueden requerir información, van a requerir información que tenemos la obligación de tener dentro de nuestro domicilio fiscal. Entonces, hacen sus revisiones. Entonces, creo que dentro del proceso de auditoría, eso es lo básico. Ellos hacen sus revisiones, obligación por obligación. Ya sabemos qué declaraciones nos están revisando, cuáles son las líneas de impuestos que nos están revisando. Entonces, una vez realizada la fiscalización, ellos van a levantar un acta de cierre de fiscalización. Lo hacen en el domicilio del obligado tributario. Transcurrido el plazo, ya pasaron los 8 meses, hicieron la prórroga, levanten un acta de cierre de fiscalización, que pues se conversa, ¿verdad?, con el obligado tributario, y se levanta el acta y se cierra el procedimiento de auditoría. Entonces, ¿qué tienen ellos que hacer? Una vez cerrado el periodo de fiscalización, se procede con la entrega y la audiencia del acta de discusión de ajustes. Entonces, se hace un acta de discusión de ajustes. Por lo general, hay un citatorio a las instalaciones de la Administración Tributaria Aduanera para que nosotros comparezcamos y discutamos cuáles son los ajustes que la administración pudo recabar, o cuáles fueron los resultados de la revisión que se realizó in situ, ¿verdad?, en las instalaciones de la compañía. Se realiza y demás. Una vez que comparecemos a esta audiencia y ellos explican con las personas designadas por el obligado tributario, y ellos explican, por lo general, no solo el representante legal, el contador o una persona que se le dio un poder, ¿verdad?, para que compareciera tal vez un administrativo que conoce las operaciones de la compañía. Entonces, una vez que ellos cierran la auditoría, llaman a la audiencia de discusión de ajustes. Se realiza la audiencia de discusión de ajustes. ¿Qué procede? Ellos tienen 10 días hábiles para poder elaborar la propuesta provisional de regularización y liquidación, que la propuesta es la etapa preliminar. O sea, esto todavía está dentro de la etapa preliminar del proceso de fiscalización. Todavía no se ha aperturado vía administrativa. Eso es el proceso como ya para la conclusión del periodo de fiscalización. Entonces, ellos hacen la propuesta formal, un documento formal, dentro de los 10 días hábiles en que fuimos a discutirlo. Ellos nos llaman, notifican la propuesta. Mire, esos fueron los resultados de su fiscalización. Eso fue lo que yo encontré. Eso es lo que, y hacen todo el importe. Estos son los ajustes. Este es el impuesto, perdón, este es el impuesto adicional a pagar. Eso es lo que esos son sus incumplimientos, y esta es la nueva liquidación. Usted se tiene que pronunciar referente a esto. Una vez que nos notifican la propuesta provisional de regularización y liquidación, nosotros como obligados tributarios estamos en la obligación de contestar.
Claro, si no contestamos, nos van a dejar firmes esos ajustes, ¿verdad? Y probablemente no, en muchas ocasiones son ilegales y procedentes, entonces tenemos que contestar. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para contestar la propuesta? Son 15 días hábiles. El código establece que es un periodo de alegaciones, entonces el formato ya lo da el abogado. Ya lo da el abogado, sin embargo, es una contestación a la propuesta provisional o se presentan alegaciones al proceso. Ya el código, de hecho, el código lo establece como un periodo de alegaciones, ¿verdad? Que esto lo revisa la misma comisión auditora. Esto va y lo revisa la misma comisión auditora. Entonces, nosotros presentamos 15 días hábiles, contestamos, ahí cuando nosotros contestamos hacen un auto de cierre, ya terminó el proceso de fiscalización. Con eso ya damos por concluido, porque recordemos que lo que se hace anterior al acta de discusión de ajustes es el cierre de las de las actuaciones de fiscalización en campo, ¿verdad? Entonces, ya ahí sí ya concluye el proceso de fiscalización. ¿Qué estamos nosotros a la espera? De la resolución. La resolución ya es un acto, ya es el acto administrativo formal que nos apertura la vía administrativa. Entonces, nosotros contestamos en un plazo de 15 días. Ellos, una vez que nosotros contestamos, ellos tienen 20 días hábiles para poder contestar, perdón, para poder emitir la resolución ya definitiva que apertura la vía administrativa. Importante, sí se cumplen los plazos. La nueva administración tributaria y la administración aduanera sí cumplen los plazos en estos periodos de fiscalización. Entonces es importante, ¿verdad? Sí, ya en el tema de recursos y recursos de apelación, sí todavía estamos un poco con la mora administrativa y no se cumplen los plazos, pero en este proceso de verificación sí se cumplen los plazos. Entonces ellos en 20 días tienen que emitir una resolución, pues una vez notificada la resolución, probablemente, ¿verdad? Y puede ocurrir y ha ocurrido, en la contestación que yo haga a la propuesta que ellos me den, yo presento mis argumentos. Presento mis argumentos y digo, miren, no, yo presento medios de prueba. Yo presento información documental. Probablemente me digan, ¿sabe qué? Ya su ajuste se redujo en un 50%. Probablemente yo logré desvanecer ajustes en esta etapa. Ahora, también puede ocurrir en esta etapa que en la contestación yo digo, estoy en contra parcialmente, estoy a favor parcialmente, entonces yo voy a proceder a realizar el pago. Entonces, todos los pagos que yo realice en esta etapa van libres de multas y sanciones. Entonces, ya una vez que ellos emiten la resolución, pues con los ajustes que con los ajustes que van a interponer ya definitivamente, o si yo logré desvanecer un ajuste, ellos ya emiten una resolución formal. Esta resolución sí apertura la vía administrativa, es decir, que yo voy a tener acceso a presentar mis recursos legales o los medios de impugnación. Entonces, ya se cierra la etapa de los procesos de verificación. Bueno, al final vamos a tener, ¿verdad? Una serie de dudas y preguntas, porque sé que pueden surgir muchas, ¿verdad? Porque tal vez son muchos procesos o tal vez abordarlos así de forma general puede llegar a confundir. Sin embargo, ya aquí en la fiscalización me dan una resolución. Esa resolución va a estar sujeta a medios de impugnación. Es decir, que no me van a quedar firmes los ajustes siempre y cuando yo recurra. Y yo tengo derecho a recurrir en todas las instancias. Recurso de reposición, recurso de apelación, recurso extraordinario de revisión y la etapa de sede judicial en el juzgado de lo contencioso fiscal administrativo. Entonces, dicho esto, se apertura los procesos de impugnación y esto es muy importante recalcarlo, ¿verdad? No son admisibles en la tramitación de los recursos, documentos o medios probatorios que fueron requeridos por la Administración Tributaria en el proceso de fiscalización, a menos que se trate de hechos nuevos y de hechos que nosotros no teníamos o haya circunstancias especiales. Pero si a mí, por ejemplo, me piden un contrato en el proceso de fiscalización, mire que quiero revisar este contrato, yo le digo, no, no lo presenté, aparte que me van a poner una multa formal por el incumplimiento de presentación de documentos, ya al momento que yo tenga el contrato, fíjense que ahora sí lo tengo, ya no lo van a valorar porque no son admisibles los documentos y medios de prueba que se quieran presentar en etapa de los recursos, si me fueron requeridos expresamente por la administración en el proceso de fiscalización y yo no los presenté. Ya el código eso sí lo deja claro en el artículo 95, numeral 2, que habla justamente de los medios probatorios. Y los recursos legales, ¿verdad? Ya para ir cerrando, creo que ya nos quedan unos pocos minutos. Los recursos legales en materia tributaria y materia aduanera son los recursos de reposición, los recursos de apelación y el recurso extraordinario de revisión. Estos son los recursos a los que nosotros podemos optar dentro de la vía administrativa.
como les digo, ¿verdad? Después del agotamiento de la vía administrativa, tenemos acceso y tenemos derecho a la etapa judicial en lo contencioso, en los juzgados de lo contencioso fiscal administrativo. El recurso de reposición, pues el recurso de reposición em, aplica contra las resoluciones que dicte la administración tributaria o la administración aduanera, según corresponda, a fin de que la misma institución que dictó la primera resolución proceda a hacer una reconsideración. Importante, la resolución de los ajustes, ¿verdad? Porque estamos viendo temas de verificación. La resolución que a mí me dan con los ajustes que me pusieron por el tema de fiscalización, la emite la comisión auditora. O sea, la comisión auditora fue quien revisó y fue quien determinó esos ajustes. Cuando yo presento mi recurso de reposición, ¿quién me va a revisar? La sección de la coordinación de impugnaciones, reclamos en aduanas. Entonces, son ellos quienes van a revisar, o sea, ya es otro equipo dentro de la Administración Tributaria Aduanera que va a tratar de reconsiderar o poder revalidar tanto las operaciones, tanto las actuaciones que efectuó la comisión auditora y los argumentos que yo estoy presentando y los medios probatorios que yo estoy presentando. El recurso de reposición se interpone 15 días hábiles contados al día siguiente de la notificación de la resolución. En materia aduanera son 10 días hábiles. Es importante, ¿verdad? Tomar en cuenta eso, son 10 días hábiles. Y dentro del recurso de reposición tenemos una etapa de medios probatorios. Los medios probatorios, hay una etapa específica para presentarlos. Igual se pueden presentar y es recomendable presentarlos con el recurso, ¿verdad? Para hacer un poco más ágil el proceso. Sin embargo, tenemos etapas de medios probatorios. También la administración tiene la facultad de aperturar medios probatorios adicionales en el caso que ellos consideren, ¿verdad? Poder esclarecer un hecho o poder esclarecer una línea de impuesto, aperturar medios probatorios adicionales sin ningún problema. El código establece un periodo de alegaciones dentro del recurso de reposición. En la práctica, con conocimiento de causa, la administración tributaria no lo apertura. No lo apertura, sin embargo, se puede solicitar petición de parte. La administración aduanera sí. La administración aduanera sí. En plazos, la administración aduanera se tarda un poco más en el tema de recursos de reposición. Entonces, esta básicamente es la primera instancia de la vía administrativa, el recurso de reposición. Recurrimos, la coordinación de impugnaciones concuerda con la comisión auditora y dice no, volvamos a denegar. ¿Qué hace? Deniega, emite una resolución del recurso de reposición. Vamos a asumir que va denegado, ¿verdad? Para poder continuar con el proceso. Entonces, deniega el recurso de reposición, lo declara sin lugar y confirma los ajustes interpuestos por la comisión auditora. Tenemos la instancia de poder presentar el recurso de apelación. El recurso de apelación se presenta 15 días hábiles también en materia tributaria, 10 días hábiles en materia aduanera, ante el mismo órgano que emitió la resolución, es decir, que se va a presentar ante el SAT o ante aduana. Sin embargo, quien resuelve y quien revisa como superior jerárquico es la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas. Entonces, se tiene un plazo de 10 días después de admitido el recurso para hacer el traslado correspondiente tanto de la pieza del recurso de apelación como de todos los antecedentes. Y cuando hablamos de antecedentes es proceso de recurso de reposición, la propuesta provisional y todos los papeles de trabajo que se utilizaron en la fiscalización. Entonces, ya este recurso de apelación, quien lo resuelve es la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas. Y aquí, solo para aclarar, es importante mencionarles que la Secretaría de Finanzas, con el recurso de apelación, se da concluida la vía administrativa y se apertura la etapa judicial para todos esos, para estos temas específicos de la Administración Tributaria Aduanera. Pero voy a hacer esta excepción, ¿verdad? Porque podemos encontrarnos aquí o puede haber dentro de la audiencia personas que estén exoneradas. Entonces, las resoluciones que emita un órgano delegado de la Secretaría de Finanzas, por ejemplo, franquicias aduaneras, me deniegan una resolución, como es un órgano como es un órgano dependiente directo de finanzas, la vía administrativa yo la voy a agotar con el recurso de reposición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un ejemplo, me deniegan una exoneración a la que yo tenía derecho, me la denegaron. Voy a presentar el recurso de reposición que lo va a hacer, que lo va a resolver la Secretaría General y después pues se me apertura la etapa de lo contencioso administrativo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque, ¿verdad? Solo para aclararlo, porque sé que hay muchos procedimientos específicos para temas de las empresas que están exoneradas. Entonces, es importante saber que con el recurso de reposición de, de, que yo presente con esa resolución, yo hago tu vía administrativa. Entonces, en este caso, que vienen del SAR y que vienen de aduanas,
tengo que obligatoriamente agotar la vía administrativa con mi recurso de apelación. Y bueno, tenemos también el recurso extraordinario de revisión, que este es un recurso especial. Esto aplica contra las resoluciones firmes. Contra las resoluciones firmes puede interponerse este recurso extraordinario de revisión, siempre y cuando ocurran las siguientes circunstancias. Que el acto se hubiese dictado con evidente y manifiesto error de hecho, que afecte el fondo del procedimiento. Por ejemplo, no me aperturaron un periodo probatorio o me hicieron una notificación errónea. Para el periodo probatorio yo no presenté pruebas y se hizo un dictamen y yo me quedé, o sea, ¿cómo yo iba a probarlo? O sea, me dejaron en indefensión. Entonces, cabe el recurso extraordinario de revisión, ¿verdad? Cuando surgen estos casos y también cuando surgen hechos como, por ejemplo, eh, que aparezcan hechos o documentos nuevos, decisivos, ignorados, que fueron ignorados, ¿verdad? Por la Administración Tributaria Aduanera, o tal vez un testigo o un perito y demás fue reconocido o declarado por falso testimonio. O sea, son bien específicos. Sin embargo, en la práctica, ¿cómo se utiliza? Cuando hay errores de fondo en el procedimiento, yo puedo hacer uso del recurso extraordinario de revisión. Entonces, este, se presenta 60 días después de que la resolución adquirió carácter de firme, ¿verdad? Cuando hayamos detectado en el procedimiento que hay un error de fondo y cuando surjan, ¿verdad? Cuando surjan los otros hechos, por ejemplo, que hay un falso testimonio de un testigo, que alguno de los funcionarios que participaron en la emisión de la resolución haya sido condenado por prevaricación, cohecho, violencia u otro tipo penal, ahí así ya se tienen 60 días desde que se conoce el nuevo hecho, y cuando hay errores de fondo tenemos 2 años siguientes a la notificación de la resolución para poder presentar el recurso extraordinario de revisión. Por eso es bien importante también, y ya para cerrar, los dejo con esto. Importante que si nosotros estamos sujetos a una revisión de un periodo fiscal en específico, y sabemos que la administración de nosotros se tarda bastante, ¿verdad? Los procedimientos son muy largos, se pueden tardar 8 años. Entonces, es importante conservar la documentación probatoria, conservar el respaldo documental del periodo fiscal en donde yo tengo estos ajustes, porque qué tal que me pegue un recurso de reposición y yo no tenga la información correspondiente. Entonces, es importante respaldarlo y saber, ¿verdad? Que esto, con el procedimiento administrativo, la prescripción, ya no, o sea, aunque se esté en finanzas años y años, eso se interrumpe. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo uso de la vía administrativa y de los demás procedimientos legales que tengo para poder seguir peleando, ¿verdad? O reclamando el desvanecimiento de los ajustes que puedan interponerse en un proceso de verificación. Entonces, bueno, básicamente esa es la capacitación de hoy. Espero que les haya servido mucha ayuda. Igual si tienen dudas o consultas, está mi contacto para poder apoyarles. Como les expliqué, tal vez fue un tema, lo abordamos de carácter general, pero creo que pudimos abordar los puntos más importantes. Y lo importante es eso, conocer cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros derechos y cuáles son los procedimientos que se pueden realizar y cuáles son las actuaciones a las que yo tengo derecho de ejercer ante una posible verificación, ¿verdad? De la Administración Tributaria. Entonces, muchas gracias por su atención y pues estamos a la orden. Muchas gracias, abogada Yamil, por su participación. A continuación, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Antes de comentar con las preguntas, le solicitamos su gentil apoyo para, por favor, completar una breve encuesta. El link está en el chat. Tenemos las siguientes preguntas. ¿Hay algún documento donde me pueda recomendar que existe o hable sobre lo que es y no es deducible de gastos? Sí, la ley de impuestos sobre la renta ya establece cuáles son los gastos deducibles y no deducibles y cuáles son los criterios de deducibilidad. Entonces, sí, en la ley de impuestos sobre la renta está bastante claro. Muchas gracias, abogada. Siguiente pregunta. Si el SAR o aduana detectan una anomalía en los documentos, ¿recomiendan aceptar y pagar las multas para que nos hagan una auditoría? Realmente eso se revisa como a caso concreto. Sin embargo, ¿verdad?
Si hay una obligación que nosotros sabemos que somos responsables, que teníamos que hacerlo y no lo hicimos, realmente a veces los procedimientos administrativos son bastante largos, entonces sí se puede considerar realizar un pago libre de multas y sanciones, ¿verdad? Y así poder evitar una auditoría integral. Sin embargo, ¿verdad? El hecho que nosotros aceptemos tampoco nos garantiza de que no vamos a ser objeto de una fiscalización. Entonces es bien importante, realmente eso es un estudio a caso concreto, porque claro, es una obligación también como parte de un abogado, como parte de una persona que conoce la operatividad, decir, sabe que esto sí fue un maltratamiento que se dio y pues lo recomendable es que al menos en esta línea, sí, mejor proceda para evitar cuestionamientos, porque por lo general, si a mí me revisan un periodo y encuentran ajustes considerables en un periodo, lo más probable es que me revisen o los periodos para atrás no prescritos, los periodos para atrás no prescritos, por ejemplo, o si ya ha pasado cierto tiempo, los periodos en adelante. Si me hicieron una auditoría 2019, por ejemplo, me pueden revisar 2020, 2021. O si me hicieron 2021, me pueden revisar los periodos para atrás que no estén prescritos. Entonces, sí, es de revisarlo a caso concreto, pero realmente si yo sé que yo tuve el incumplimiento y yo puedo, y no tengo el soporte, ¿verdad?, para documentar el incumplimiento de esa obligación, o sea, realmente fue algo que... Entonces, se recomienda mejor realizar el pago para evitar la auditoría integral. Sin embargo, no me garantiza que no voy a ser objeto de la auditoría. Listo, muchas gracias, abogada. Siguiente pregunta. ¿Qué acciones preventivas podemos tomar para minimizar los riesgos y errores que pueden surgir durante la auditoría fiscal o aduanera? Bueno, aquí básicamente lo que hablábamos, el cumplimiento de las obligaciones. Pero realmente, ¿qué podemos hacer? Realizar una auditoría. Una auditoría interna, ¿verdad? Ver cuáles son los procedimientos que nosotros creemos que estamos fallando. Yo creo que las compañías propiamente ya tienen su equipo, por ejemplo, de contabilidad, su equipo de impuestos y demás. Entonces, asesorarnos correctamente con las personas idóneas de decir cuáles son las obligaciones que yo tengo, conocer bien la industria en donde yo me estoy desarrollando, saber cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis derechos y cumplir. O sea, realmente para amortiguar los riesgos de ajustes en una auditoría es conocer la legislación aplicable y poder día a día poder desarrollar mi operatividad dentro del marco legal, ¿verdad? Y dentro de las obligaciones exigibles como contribuyente, exigibles a mí como contribuyente, ¿verdad? Y asesorarnos, eso es básico. Un buen asesoramiento, también el desarrollo de procedimientos, ¿verdad? Para documentar las operaciones, el desarrollo o la implementación, ¿verdad? De contratos que sean claros, como lo explicaba. Entonces, esas son las cositas que nosotros vamos a poder utilizar para reducir los riesgos, pero básicamente se centra en el cumplimiento de las obligaciones del día a día. Del día a día, si yo no cumplo algo en ese momento y yo sé que no lo cumplo, ver el régimen sancionatorio, tratar yo como parte interesada de poder subsanarlo, ¿verdad? En tiempo y forma antes de que me apliquen a mí una sanción tal vez un poco más elevada. Listo, muchas gracias. Siguiente pregunta. Si una empresa sin fines de lucro tiene un auto motivado emitido por finanzas, ¿es necesario renovarlo todos los años? Perdón, no escuché la primera parte. Disculpe, Sofía. Sí, si una empresa sin fines de lucro tiene un auto motivado emitido por finanzas, ¿es necesario renovarlo todos los días? Perdón, todos los años. Me imagino yo que se refiere a un automotivado por el tema de una exoneración. Creería yo, pero me imagino que por ese lado va la pregunta. Realmente no, porque la ley no me lo exige. Y si es un automotivado, significa de que tal vez Finanzas lo que emitió fue un auto, tal vez denegando un registro, denegando una exoneración. No sé, tendríamos que verlo en caso concreto, diciendo de que no se necesita, ¿verdad?, seguir procedimientos administrativos, sino que por mi personalidad jurídica sin fines de lucro, tal vez no estoy no estoy sujeta a cumplir ciertas obligaciones que los demás agentes exonerados. Entonces, no, o sea, con uno es suficiente siempre y cuando, ¿verdad?, se renueve cuando ya los periodos estén prescritos, porque probablemente en una revisión yo presente ese auto, la administración tributaria va a hacer la comunicación con la Secretaría de Finanzas para darle validez, ¿verdad?,
al automotivado. Yo, por escuchar el tema automotivado, entiendo que es en base a un tema de exoneración. Entonces, sí, renovarlos si los periodos ya van a estar prescritos, ¿verdad? Tal vez la Secretaría de Finanzas ya me lo resolvió una vez, no me lo va a querer volver a resolver. Sin embargo, se puede intentar, ¿verdad? Para nosotros tenerlo vigente, pero con que lo guardemos y tengamos el original con los sellos respectivos, eso puede servir en una verificación. Muchas gracias, abogada. Siguiente pregunta. ¿Un periodo fiscal especial puede ser a solicitud de la empresa o ya están establecidos por la ley? Puede ser a solicitud de la empresa sin ningún problema. Anteriormente, ¿verdad? Con código tributario anterior solo se tenía que notificar. Solo se iba y se notificaba y ya no había más trámite. Ahora ya no. Ahora es una autorización de periodo fiscal especial. Se tienen que presentar cierta documentación especial, eh, detallar, ¿verdad? El por qué yo quiero un periodo fiscal especial y ya es un expediente administrativo, ¿verdad? Entonces es una autorización, no hay ningún problema, se puede solicitar acompañando todos los requisitos y documentos legales exigidos por la Administración Tributaria. Obviamente se va a presentar, ¿verdad? De acuerdo a mi categorización, ya sea grandes contribuyentes o pequeños y medianos contribuyentes, y no hay ningún problema. Se puede solicitar si es un procedimiento administrativo y lo aclaro porque no va a ser de forma automática. O sea, va a empezar a operar hasta que tengamos la resolución que nos autorice el periodo fiscal especial. Listo, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Si la empresa en la que trabajo está en Tegucigalpa, pero si se hace la apertura en San Pedro Sula de una tienda que se está llevando la contabilidad en Tegucigalpa, se tiene que notificar al SAR. Sí, se tiene que notificar en los formularios de actualización de RTN y es una sucursal. Se tiene que notificar. Se tiene que Listo. notificar principalmente si de esa sucursal va a salir un punto de emisión de facturación. Sí. Ok. Bueno, con eso cerramos el ciclo de preguntas y respuestas. Hemos alcanzado el final del webinar. Muchísimas gracias a nuestra conferencista, la abogada Jennifer Villamil, por todo su tiempo y por compartir con nosotros sus conocimientos sobre tan importante tema como preparar a tu empresa para una auditoría fiscal. Y por supuesto, a Lexincorp por haber hecho posible que realizáramos esta actividad. Les comentamos nuevamente que se les estará compartiendo la presentación y el link de YouTube de la conferencia. También les invitamos a seguir nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados de nuestras siguientes capacitaciones y conferencias. Con esto concluimos nuestro webinar. Gracias nuevamente, abogada, y a todos ustedes por participar. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. Feliz día.